Señor por un buen gobierno. Debemos orar cuando Pablo dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, peticiones por todos los hombres, dice, y por un buen gobierno, porque nosotros debemos orar para que el Señor nos ponga gobernantes que sean personas honestas, que sean personas que legislen en nuestras naciones leyes justas, que nosotros podamos sentir no la opresión de una tiranía, sino la bendición de una persona honesta que realmente se preocupa por la nación. También hablamos de que hay un solo Dios y un solo mediador. Nosotros oramos por un buen gobierno. ¿A quién oramos? Al único, el único Dios verdadero, al único y sabio Dios. A él es al que nosotros oramos a través de un mediador. ¿Quién es el mediador que media por nosotros delante de la presencia del Padre? El mediador, el único y suficiente mediador que nosotros tenemos para con el Padre se llama Jesucristo el justo o Adonai Yeshua HaMashiach. Nosotros tenemos que orar al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Recuerda que el Señor dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, mas ahora pedid en mi nombre para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué no, el Señor no le ha enseñado a la iglesia a pedir en el nombre de Jesús o en el nombre de Yahshua? ¿Por qué el Señor no lo enseñó? Porque Él estaba en medio de sus discípulos, porque estaban en la presencia misma del Señor. Pero cuando el Señor va a ir a la presencia del Padre, entonces ahí en ese momento les da un nuevo mandamiento. Ahora ustedes van a orar al Padre, pero lo van a hacer en mi nombre. Por eso Pablo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, vamos a orar por un buen gobierno. Vamos a orar al único y sabio Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el punto número 3 que nosotros vimos es que predicar en verdad. Pablo predicó en verdad, predicó el mensaje del evangelio. Él siempre predicó lo que la Torah decía. Nosotros muchas veces malinterpretamos el mensaje. Muchas veces nosotros decimos, no, es que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, nosotros estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero al decir que no estamos bajo la ley, que no estamos bajo la Torah, no quiere decir que no debemos escuchar el mensaje de la Torah, el mensaje de las instrucciones de Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son un complemento de la palabra de Dios. Recuerda que el Señor dice que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento que fortalece la palabra de Dios. Ahora bien, Pablo predicaba el mensaje del Evangelio del Reino, no predicaba el Nuevo Testamento porque no existía, sino predicaba el mensaje del Reino de acuerdo a la Torah, que es un ayo, es una guía para nosotros. La Torah es la guía que nos lleva a Hamashiach. La Biblia, el Antiguo Testamento, es la guía que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Sin el Antiguo Testamento, nosotros estaríamos perdidos porque no sabríamos realmente ni siquiera quién es Jesús, quién es Yahshua, de dónde vino y por qué vino. Ahora bien, cuando los discípulos y los apóstoles escribieron sus cartas, escribieron sus epístolas y sus evangelios, ellos nunca, eso lo hemos hablado, nunca estuvieron pensando que esas cartas en algún momento serían parte del canon bíblico, serían escritura sagrada. Ellos simplemente las escribían
para decirle a la iglesia, mire, iglesia, ustedes tienen que escudriñar las escrituras, tienen que escudriñar el Tanakh, la Torá, el Antiguo Testamento. Ustedes tienen que escudriñar esas escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Hamashiach. De tal manera que nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, como lo conocemos en Occidente, o Adonai Yahshua Mashiach, como lo conocen los judíos mesiánicos, ese mismo Jesús de Nazaret, nosotros si queremos conocerlo y saber cuál es el propósito, necesitamos el conocimiento de la Torá. La Torá, mi amado hermano, no se olvide que significa instrucciones de Dios para nosotros. La Torá simplemente son instrucciones, que está traducida en la Reina Valera, que nosotros leemos, bendito el nombre del Señor por la Reina Valera, está traducida como ley, pero el verdadero significado es Torá. Entonces tenemos que predicar la palabra en verdad, nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor. Si nosotros no predicamos la palabra del Señor, entonces nosotros estamos errando. El Señor le dijo a los fariseos o a los saduceos, le dijo, vosotros mucho erráis. ¿Por qué? Porque desconocéis la palabra de Adonai, la palabra de Dios. Si ustedes conocieran la palabra de Dios, no se dejarían mover fácilmente de la doctrina. Ustedes no la conocen, le dijo el Señor a los saduceos religiosos de la época de Hamashiach, cuando él estuvo aquí en los días de su carne. Ellos no entendían la palabra porque no la meditaban, porque no la conocían, porque no la escudriñaban. Ellos enseñaban como doctrina mandamientos de hombre, cosa que está sucediendo hoy por hoy en muchísimos lugares llamados iglesias, donde lo que hay es un circo, donde lo que hay es una cueva de ladrones, donde la gente se congrega para divertirse y dejarle todas sus ganancias a un falso predicador. Por lo cual, nosotros como cristianos, nosotros como mesiánicos, nosotros como discípulos del Señor, nuestra obligación es predicar el mensaje del evangelio en verdad. No como a nosotros nos parece, no como nosotros creemos, sino como la Biblia dice. Lo que la palabra del Señor enseña, eso es lo que nosotros debemos enseñar. El Señor lo dijo claramente a través del profeta Isaías. Él dice, a la Torá y al testimonio, si no dijeren conforme a estos, porque aún están en tinieblas, no les ha amanecido. Pero cuando nosotros nos agarramos de la palabra del Señor, escudriñamos la palabra del Señor, meditamos la palabra del Señor, entonces vivimos la palabra del Señor y reflejamos la gloria de Dios y predicamos el mensaje del evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Hamashiach. Por lo tanto, entonces, mi amado hermano, no olvide que lo que nosotros tenemos que es predicar en verdad. Ahora, el punto número 4, que es el que voy a empezar a tocar hoy, estamos tocando ya en lo que pasamos, estamos haciendo una breve síntesis. El punto número 4 es manos santas. Manos santas. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Es interesante, Pablo le está diciendo a la iglesia, quiero pues, ¿quién quiere? Pablo. Pero ese sentir de Pablo es el sentir del Señor. El Señor dice, quiero, a través de Pablo dice, quiero pues que todos los hombres, y recuerda que cuando la Biblia habla de hombres, está hablando del género humano, sexo femenino y masculino, es el género humano, somos los seres humanos. Dice que oren en todo lugar, no en un lugar específico. Es que nosotros, si nosotros no vamos a la iglesia, al templo, porque tenemos una construcción a la cual llamamos templo, si no vamos al templo, entonces no podemos orar.
No podemos orar en nuestro trabajo, no podemos orar en un autobús, no podemos orar en la cocina, no podemos orar en nuestra habitación porque no es el lugar según nosotros para orar. Pero Pablo dice, mire, quiero que todos los hombres oren en todo lugar. Y ese es el sentimiento de Adonai Yahshua Mashiach. Es el sentimiento de Hashem. Es el sentimiento de Dios. Dios nos está enseñando a través de su palabra. Recuerda que cuando el Señor Jesús, cuando Yahshua está hablando con la mujer samaritana le dice, Señor, nuestros padres dicen que nosotros debemos orar en este monte, en el monte Gerizim, allá en Samaria. Mas vosotros decís, o ustedes dicen que es en Jerusalén. Y el Señor le dice en ese momento a la mujer samaritana, le dice, mujer, créeme que la hora viene y la hora es que los hombres no adorarán en este monte ni en Jerusalén, sino porque los hombres, el que adora al Señor es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué razón? Porque Dios es espíritu. Como Elohim es espíritu, entonces nosotros debemos orar al Señor en espíritu y en verdad. ¿En dónde? ¿En Gerizim? ¿En dónde? ¿En Jerusalén? ¿En dónde? ¿En el templo? ¿En dónde? En todo lugar. Donde quiera que vayamos. No quiere decir que ahora tengamos que hacer como hacen los musulmanes, que religiosos, que a tal hora, entonces donde quiera que están, van, ponen un trapo en el suelo, se posan y empiezan a orar a su Dios y ellos a mostrar su religiosidad. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. El Señor no nos pide, el Señor no te pide a ti, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha. El Señor no te pide a ti religiosidad. Dios no quiere religiosos. Lo que el Señor está pidiendo de nosotros, mi amado hermano, mi amada amiga, mi amado amigo y amiga, mi amada hermana, lo que el Señor está pidiendo de nosotros es que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Cuando el Señor nos pide que entremos a nuestro aposento, que cerremos la puerta y oremos a nuestro Padre en secreto, y nuestro Padre que nos ve en secreto nos recompensará en público. No está diciendo que te metas a una pieza. Cuando habla de tu habitación, el Señor está hablando del interior de tu alma. Entremos al interior de nuestra alma, allí en nuestro corazón, allí en nuestro ser. Empecemos a clamar al Señor en todo tiempo, en todo lugar, donde quiera que vayamos, allí sin necesidad de dar gritos de alaridos y estar allá haciendo una escena. Allí tú puedes levantar tus manos santas, esas manos que han sido lavadas con la sangre del Cordero, allí sin necesidad de espectáculo. Tú estás en un autobús, tú estás en tu trabajo, pero allí tú estás trabajando honestamente, haciendo la obra que te corresponde hacer, porque nos toca ser honestos en nuestro trabajo, porque nosotros trabajamos como para el Señor y no para los hombres. Pero allí donde estamos clamando al Señor, estamos, Señor, levantando nuestras manos santas. Señor, no importa si yo estoy golpeando con un martillo, una herramienta, estoy con una herramienta, estoy haciendo una de madera, estoy trabajando, no importa, pero estas manos, Señor, que están trabajando, estas manos, Señor, que están haciendo esta obra, que quizás están frente a un computador haciendo una obra, o en cualquier parte, en una cocina, en donde quiera que estés, allí esas manos santas, porque esas manos santas que tú tienes son unas manos lavadas
con la sangre preciosa del Cordero. El Señor vertió su sangre en la cruz del Calvario para lavarte no solamente tu corazón, sino lavar tu vida. Entonces, esas manos santas, esas manos ya no son unas manos que están llenas de ira, no son unas manos contenciosas, sino que son unas manos laboriosas, son unas manos que saltan y glorifican el nombre del Señor donde quiera que estén. No importa dónde estás, tus manos están laborando, tú estás laborando y esas manos están elaborando honestamente, estás trabajando honestamente con tus manos y esas manos son santas. Estás tratando a tus vecinos con amor, estás tratando a tus vecinos o a tus compañeros de trabajo con honestidad. Estás mostrando la gloria de Dios y tus manos son santas, sin ira ni contienda. Nosotros tenemos que entender. Esto es meditar en la palabra. Eso es lo que estamos haciendo nosotros cuando nos reunimos a través del internet como una iglesia virtual. Es a meditar en la palabra. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos está enseñando? Dice el apóstol Pablo: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Estamos aquí para meditar. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, nosotros como creyentes en Hamashia, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, debemos orar en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Número 5, el punto número 5 que quiero tocar es decoro y buenas obras. Decoro y buenas obras. Sigue diciendo el apóstol Pablo aquí en su carta a Timoteo, en el versículo 9 y 10, dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Aquí Pablo está hablando de las mujeres que son parte de la congregación. Nos habla a nosotros, y cuando habla de las mujeres, yo quiero que también nosotros tomemos esa palabra no solamente para las mujeres, que no sean solamente las mujeres las que se tengan que vestir con decoro, que nosotros como hombres, que nosotros como varones nos vistamos también decorosamente delante de la presencia del Señor. Nos vistamos con decoro, seamos personas que no andemos exhibiendo nuestros atributos para que de esa manera llamar la atención y ser piedra de tropiezo para otras personas. Normalmente nosotros yo no voy a criticar, gloria a Dios, no puedo hacerlo, no puedo criticar tu manera de vestir, no puedo criticar la forma de ser, pero ni puedo decirle a la gente, me puedo decir a la gente: mire, usted, hermana, tiene que vestirse con faldas largas, pelos largas y cara larga. No, de ninguna manera. No quiere decir que la mujer tenga que ponerse una ropa exclusiva allá, porque para nosotros esa es la ropa de la mujer. No, la mujer debe vestirse elegantemente, debe vestirse con decoro al igual que el hombre, pero no solamente una vestimenta externa, no algo que muestre lo externo. Acuérdense que el Señor Jesús claramente les decía a los fariseos, religiosos también de la época de los saduceos también, les decía: ay de vosotros, sepulcros blanqueados, que por dentro que por fuera, os mostráis blancos, limpios, puros. El blanco es un tipo de santidad, pero por dentro estáis llenos de huesos de muerto. Mira qué tremendo. O sea, no es solamente mi apariencia física lo que el Señor quiere que yo muestre. Mi apariencia física
Mi apariencia física es un testimonio para las personas de afuera. Mi apariencia física es un testimonio para las personas que no le han entregado su vida al Señor. Yo puedo mostrar mi decoro con mi apariencia física. Yo puedo mostrar mi forma de ser, o sea, lo que soy, con mi apariencia física, decoro, pero también tengo que mostrar mi decoro con mi actitud espiritual, mi actitud moral, mi actitud del alma. ¿Qué es lo que yo soy? ¿Ha hecho Dios un cambio sustancial en mi vida en el momento en que yo le invité al Señor a habitar en mi corazón? Algún día tú hiciste, si lo has hecho y si no lo has hecho, lo puedes hacer en esta noche. Algún día tú hiciste una oración de fe pidiéndole al Señor que entrara en tu vida y cambiara tu corazón. ¿Realmente está el Señor en mi vida? ¿Realmente el Señor ha cambiado mi corazón? ¿Cómo está mi vida delante de la presencia del Señor? ¿Estoy actuando conforme a su voluntad? Mira, acuérdate que dice decoro y buenas obras. Quiere decir que yo soy salvo por fe, no por obras. Aquí nadie es salvo por obras. Somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, no por obras para que nadie se gloríe. Pero somos salvos por la fe para toda buena obra. Quiere decir que yo al ser salvo, ahora la salvación que hay en mi vida tiene que reflejarse en mi actitud, tiene que reflejarse en mi amor, tiene que reflejarse en mi postura delante de las personas. El Señor lo dice claramente: venid, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, en la cárcel, enfermo en la cárcel y vinisteis a mí. Dice la palabra del Señor, y en todo lo justo le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos enfermo en la cárcel? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos que tenías hambre? ¿Cuándo te dimos de beber? Y el Señor dice: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí lo hicisteis. Y luego le dice a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis, desnudo y no me vestiste. Y esto le responderá lo mismo, y el Señor igual le dirá: por cuanto no lo hiciste con uno de estos pequeños, tampoco conmigo hiciste. El Señor nos llama a andar, andar en decoro, en buenas obras, mostrar en nuestro corazón lo que nosotros somos para ganar a otros a través del mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos decoro y buenas obras. Ahora vamos a ver el punto número 6, no sé si lo alcancemos a ver, el 6 y el 7, o lo voy a dejar, estos puntos 6 y 7, lo voy a dejar para mañana. Mañana vamos porque no alcanzaríamos a ver estos dos puntos completamente. Recuerda que en la palabra de Dios, cuando empezamos a meditar en ella, empezamos a desglosar la palabra del Señor. El Señor nos habla de muchísimas maneras. Por lo tanto, vamos a dejar estos puntos para mañana, el 6 y el 7, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Estamos nosotros levantando manos santas sin ira ni contienda? ¿Estamos realmente nosotros buscando de la presencia del Señor en espíritu y en verdad? Sabemos que Dios está con nosotros. Recuerda que allí, que el domingo hablábamos, el primer día de la semana, el día de ayer hablábamos acerca de cómo Isaac venía del pozo del viviente que bebe. ¿Estamos nosotros en la presencia del Señor? ¿Estamos en el pozo del viviente que bebe, buscando la presencia del Señor, meditando en sus obras, en sus maravillas, en su palabra?
levantando nosotros manos santas delante de la presencia del Señor. Le estamos orando en todo tiempo por todos, para que la gente pueda conocer del Señor, para que el Señor nos dé de su sabiduría. Y por último, entonces, estamos nosotros viviendo una vida de decoro y buenas obras. Estamos actuando conforme a la palabra de Dios. Hemos invitado a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, a que entre en nuestro corazón y cambie nuestra vida. Si no lo hemos hecho, si tú no lo has hecho aún, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. El momento en que tú le puedes entregar tu vida al Señor Jesús, a Adonai Yeshua HaMashiach, y recibirlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si nosotros no estamos viviendo conforme a la voluntad del Señor, le entregamos nuestra vida hace mucho tiempo al Señor, pero estamos actuando en contravía de su palabra, este es el momento de que nosotros nos podamos reconciliar con Dios y pedirle al Señor que a través de su palabra, Él nos muestre el camino por el cual hemos de andar. Si tú no has entregado tu vida al Señor Jesús, o quieres pedirle al Señor que te llene de su presencia y que te guíe por el camino eterno, yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe conmigo y pidiéndole al Señor que entre en tu corazón y que cambie tu vida. No importa si tú ya le entregaste tu vida al Señor, pero quizás no estás andando en santidad. Voy a invitarte a hacer una oración de fe en esta noche. Si quieres repetirla conmigo, lo puedes hacer. Solamente dile en este momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que he sido negligente, que no he hecho lo recto delante de tus ojos, que me he equivocado, que he pecado y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido, Señor, que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Borra mis pecados, lava mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor está en tu corazón. 3 cosas me quedan por recomendarte, como lo hago normalmente, quizás ya lo has escuchado en algunas ocasiones. Es, número 1, habla con Dios. Habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Él como se habla con un amigo. Exponle tus quejas, tus alegrías, tus acciones de gracias, tus peticiones. Y ten la certeza que Dios, nuestro Elohim, estará allí para escucharte y para contestarte. Número 2. Si no estás escudriñando la palabra de Dios, empieza a escudriñar la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra. Empieza a buscar la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Si tú no lo has hecho, yo te voy a invitar que lo hagas a partir del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, en el libro de Juan, Evangelio de Juan, y pídele al Señor que a través de su Espíritu Santo te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es su voluntad agradable y perfecta. Y número 3, no dejes de congregarte. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre y más sabiendo que aquel día se acerca. Busca un lugar de congregación donde se predique el mensaje completo del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación
sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar donde te puedas congregar en tu ciudad, donde se predique el mensaje, el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, házmelo saber. Que con mucho gusto, si está en mis manos, buscaré una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje del evangelio del reino y te lo haré saber. Eso será todo por hoy. Gracias por acompañarnos. El Señor te bendiga, te guarde. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Adonai Yeshua Mashiach. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite, en este tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones para